Hace frío, llueve, están todos conectados. Están todos en la cueva. Y ¿se acuerdan algo de lo que vimos la clase pasada? Que fue un poquito más cortita. Las colecciones, ¿no? Bien. A ver, vamos a hacer un... Esperen que voy a organizar acá las diapositivas, así les comparto. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ya empezaron a probar colecciones? En la práctica estoy diciendo, ¿eh? Con listas estamos haciendo. Por eso, empezaron, pero están usando las de tipo lista. Claro. Sí, Sí, list, array list estamos usando más que nada. Exacto. El próximo paso que va a venir, esperen que quiero compartir y hablar con ustedes al mismo tiempo y estoy haciendo link. Esperen que les comparto. El próximo paso, les decía, que va a venir, acuérdense que son las de tipo conjunto. Esperen que las Hola, profe. acá, sí. Ahí voy después, ahí, esperen que me acomodo. Ahí está. Acuérdense que lo próximo que va a venir son las de tipo conjunto, ¿sí? Que son con una característica muy marcada, distinto de lo que viene usando de las listas, que es que no tiene elementos repetidos y además no poseen un índice, ¿sí? Yo no puedo acceder al elemento 4, al 8, al 10. ¿Está bien? ¿Más o menos se acuerdan de lo que explicamos de los conjuntos? Sí, hay algunos que están ordenados y otros que no. No tienen orden. Claro, acuérdense, estos tres tipos de colecciones que están viendo ahí en la pantalla son los que van a empezar a utilizar, que van a ir gradualmente reemplazando el uso de las listas, en la mayoría de los casos, ¿sí? O sea, no es que siempre voy a reemplazar la lista, pero yo lo que le diría es, cada vez que ustedes tengan un problema donde ustedes detectan que no puedo tener elementos repetidos, ¿sí? En ese mismo momento ustedes tienen que decir, no, pará, en lugar de utilizar una lista, voy a utilizar una colección de tipo conjunto. Y acuérdense la diferencia entre las tres, ¿sí? La primera, más que nada, además de, como dice ahí, la de hash set, ¿no? Digo, además de generar la tabla hash y ese tipo de cosas, lo primero que les tiene que importar de esta colección, acuérdense, es que no tiene orden cada vez que la itero, ¿sí? Cada vez que la recorro, del primer elemento al último, el orden en el que me devuelve los elementos es distinto. Entonces, este tipo de colecciones, siempre ténganlo presente con algún ejemplo, les va a permitir emular cualquier juego, por ejemplo, donde tengan que mezclar los componentes. También puede servir para hacer un sorteo, ¿sí? Donde ustedes cargan la gente y después van sacándola. Cualquier tipo de problema donde, además de no haber repetido, necesito recorrer y sacar en orden que no esté marcado por ningún criterio, el hash set es la mejor colección, ¿sí? Después, cualquier problema, siempre arrancando, que no tenga repetidos y además que tenga orden, la correcta es el triset, ¿sí? Esta es la única que tiene orden. Ordena a los objetos por un criterio que nosotros vamos a elegir. O sea, si yo tengo una colección de autos, por decir, yo soy el encargado, digamos, el programador, ¿no? Es el encargado de definir cuál es el atributo por el cual se ordena, no es que se ordena como ellos quieren, ¿no? Yo elijo esa colección, cuando le meto los objetos, cuál es el atributo por el cual la voy a tener ordenada. Pero es muy importante entender que cada elemento que inserto con el add se ordena por ese atributo. Por eso, como dice ahí, es un poquito más lenta la colección, porque cada vez que la inserto o la trabajo va manteniendo ese orden,
pero la verdad que está buena porque después cuando la recorro del primer al último elemento, logro un resultado siempre igual y siempre ordenado. Y la tercera, que es la linked, lo único que hace es, como metiste los elementos, en el mismo orden te los devuelve, ¿sí? No le importa algún criterio de ordenación ni nada. El que metiste quinto, cada vez que la recorra, es el quinto elemento, ¿sí? Como lo metés, lo sacás. Así que bueno, esa puede servir para otro tipo de ejemplo. Si ustedes se ponen a fijar los ejercicios que están realizando con listas y los que van a venir, yo les diría que en muchísimos de los casos necesito tener elementos que no se repitan. Y ahí interviene el conjunto, por más que ahora no lo estén teniendo en cuenta. Porque si yo uso la lista, ¿cómo hacen con la lista, ya que la vienen usando, o el array list, ¿no? Lo mismo, son los componentes de tipo lista, ¿cómo hacen para insertar un elemento que no esté? ¿Cómo le preguntan primero a la lista si lo tiene? ¿Con qué método? Tiene que recorrerlo. Habría que recorrer, claro. ¿Y nadie usa algún método? Puede ser el contains. Claro. Pues, Yo lo que haría es, para saber si tengo un elemento en una lista, primero no la recorro entera. Utilizaría el método contain y le digo, che, ¿contiene este objeto? Si no lo contiene, lo inserto. Ténganlo en cuenta esos detalles y esos métodos que están buenos, porque si alguno la está recorriendo de forma completa para ver si a un elemento lo tiene, está perdiendo mucho tiempo. ¿Sí? Pero el contains por adentro no funciona así recorriendo. Claro, pero vos pensá una cosa. ¿Cuántas líneas de código te representa usar el contains? Llamar un método. Claro, una sola. Claro, ahora, si vos tenés que recorrerlo a mano, tenés que poner el for que la recorra. Cada elemento que sacás tenés que preguntar si es igual al que vos querés meter. ¿Me entendés? Digo, es una línea de código y que lo resuelva Java contra un montón de líneas de código que pusiste vos. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, ya está hecho, no hay que hacerlo nosotros. Claro, exactamente. Yo lo que necesito que ustedes se mentalicen es eso que vos preguntaste o planteaste tal cual. Ustedes, cualquier lista que usen, el problema lo van a solucionar igual. Lo que pasa es que si yo utilizo una lista o un método de una lista que me resuelve problemas, me voy a ahorrar líneas de código. Y al ahorrarme líneas de código, me voy a ahorrar posibles errores. ¿Sí? Ahí está la ventaja que yo quiero que vean para poder sacarle jugo el día de mañana como programadores. ¿Entiendes? O sea, Y también ahorrás tiempo. pero claro, a ver, todo lo que puedas ahorrar, digamos, tiempo, pensar menos, correr menos riesgo de equivocación. Por eso es importante que ustedes lo piensen así, digamos. No es que de la otra forma no anda, lo resolvés igual, pero como vos decís, perdés más tiempo y corres más riesgo de que algún criterio o algún if o un igual te quede mal y te queda mal el código y estás haciendo un resultado incorrecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Piénsenlo siempre así, porque es importante, y a veces nos pasa cuando rinden los parciales, ¿sí? Que por ahí Federico o Nelson les desaprueban alguno, y ustedes por ahí lo revisan, no lo prueban y dicen, pero ¿por qué me lo desaprueba si esto funciona? Sí, funciona, pero estás corriendo un montón de riesgo o poniendo código de más, o no estás haciendo lo eficiente o lo correcto que sería la programación. ¿Sí? Entonces siempre piénsenlo así, no alcanza con que funcione. ¿Sí? Tenemos que lograr, dentro de lo posible, ¿no? la mejor solución a mi problema. Y por ahí vamos a tratar de trabajarlo. ¿Sí? Es lo mismo que cuando nosotros decimos traten de no romper el encapsulamiento o un montón de cosas. Si ustedes ponen
todo público, el software va a andar igual. Y te va a compilar y no va a tener ningún problema. Pero ¿qué va a pasar? No va a cumplir con esos principios de la orientación a objetos. ¿Qué otro tipo de colecciones dijimos que había? A ver quién se acuerda. El map no era una. Bien, a ver otra cosa más, así lo explicamos. Creo que había una iterable. Bueno, cada una tenía sus ramas, ¿no? Pero así por Claro, a general ver, estaba vamos a pararnos. Vamos a pararnos en el diagramita, vamos a volver para arriba. No se mareen, ahí está. Lo que nos faltarían son las colecciones de tipo map, ¿sí? Que son el tree, como ven ahí, y el hash map. Acuérdense que todo lo que sea colección de tipo mapa es una colección donde tiene una clave y un valor. ¿Sí? La clave se recomienda que siempre elijan el campo por el cual van a buscar. ¿Sí? Cuando yo pienso en mi solución y tengo un map, tengo que elegir el campo por el cual voy a realizar la búsqueda. Y el valor generalmente es un objeto asociado. Siempre, yo le decía el otro día, utilizando el ejemplo del padrón, ¿sí? De votación, que usamos para votarlo otra vez y vamos a usar ahora de nuevo, una de las opciones más cómodas y más rápida puede ser hacerla con un mapa. ¿Sí? ¿Por qué? La clave, ¿cuál va a ser? El DNI. Fíjense ustedes donde buscan en el padrón, en cualquier diario o donde sea que tienen ese componente para uno buscar dónde vota, siempre tenés que poner el DNI. Nadie te dice ponga el apellido o ponga apellido y nombre o la dirección y le vamos a decir dónde vota. No. La única clave es el DNI. Entonces, esos son los casos donde el mapa aplica de manera perfecta, ¿sí? Porque la clave es el único punto de búsqueda que es el DNI. Y los dos tipos de colecciones tienen esas palabras que ustedes ya conocen, por lo que vimos en conjunto. La que empieza con la palabrita hash es la que genera una tabla hash cada vez que yo meto un elemento y no tiene orden ni tiene nada. Y la tree, como la están viendo acá en el dibujito, que implementa la interfaz sorted, que es la que ordena, va a ser un mapa ordenado. Ordenado por la clave. Acuérdense, como esto es clave valor, el map ustedes necesitarían las claves ordenadas para algún problema. ¿Sí? La que se usa generalmente es la de tipo hash, porque como busco por la clave, generalmente el orden no me interesa. Ustedes imagínense en el padrón, ¿para qué quiero tener la colección ordenada por número de documento? No me aporta nada. Entonces, en esos casos, elegís el hash, que además te va a dar mayor velocidad, porque al no tener orden, no tiene que andar manteniendo ninguna estructura. Ustedes van a hacer ejercicios con este tipo de colecciones, ¿sí? Donde van a tener que insertar elementos en esa colección con el mismo criterio del método add, nada más que este método add tiene dos atributos, que es clave y valor, donde valor, acuérdense que es un objeto, y nada más. Y después hacen búsqueda por clave. Se puede hacer búsqueda por el valor, no es recomendable porque no es performante para nada, así se pone muy lento porque no está preparada para eso. Así que bueno, ese sería el otro tipo de colección. Fíjense que yo no me metí con la que ustedes ya vienen usando, como es el vector o el array list, porque ya más o menos lo dominamos. Acuérdense, lo único que el array list lo que tiene es que el array list puntualmente, ¿sí? Puede ser de elementos de tipo objeto, o sea, no pueden hacer un array list
de tipo de dato primitivo adentro. Lo cual para nada es un problema, porque si no lo pueden hacer de tipo int, lo hacen de tipo integer y listo, no pasa nada. ¿Sí? ¿Algo más que quieran preguntar, ver de este tipo de colecciones? Obviamente esto hasta que no lo utilicen, y lo prueben, no lo van a terminar de cerrar. Profe, Sí, ¿cuál es la diferencia entre el array list y el vector? Porque en la clase práctica Fede nos dijo que el vector era como más, era mejor usar el array list porque era más performante, ¿no? Performante. Y el vector como que lo dejemos de usar, o sea, no lo dejemos de usar, pero como que intentemos usar más el array list y todas esas cosas. Y todavía no me queda bien claro cuál usar o cuál es la diferencia, ¿no? porque siempre decimos lo mismo, ¿eh? El vector es como el componente inicial, ¿sí? El array list es más performante por la forma en la que está implementado internamente, o sea, con más velocidad, y por eso también te pone la limitación de que los componentes sean de tipo objeto y no de tipo de dato primitivo, ¿sí? Es más performante, o sea, la implementación interna hace que funcione de manera más rápida y más eficiente. Básicamente es eso, ¿sí? Por eso Ah, sí, claro. todo el mundo siempre decimos, ¿por qué? ¿Y por qué más rápida, más veloz? No te lo puedo explicar más que de esa forma, digamos, porque lo que logra es mayor rendimiento interno cuando vos lo recorres, ¿sí? Claro, Pero pero más que nada siempre por cómo está por la hecha, ¿no? performance. Cómo está implementada, porque a fin de cuentas más o menos trabajan de igual Es lo forma. mismo. Claro. Exacto, es lo mismo. Es lo Supongo que mismo. mientras más Y cantidad de elementos, más se nota la diferencia. claro, eso le iba a decir. Siempre acuérdense que para cualquier tipo de colección o para cualquier ejemplo donde yo les digo, o Fede o Nelson, mirá, la performance es mejor, siempre piensen que eso lo podemos notar cuando tienen miles de registros adentro o miles de objetos, ¿sí? Si vos tenés, qué sé yo, un vector y lo comparás con un hash map buscando y tenés 50 elementos adentro, no te vas a dar cuenta nunca, ¿me entendés? Estamos hablando de cualquier tipo de colección, o en otros casos donde la cantidad de procesamiento es de miles, y te diría de cientos de miles, si no, no te va a dar cuenta. Sí, por eso lo mismo le puede pasar, vieron cuando nosotros le decimos, traten de amarretear atributos en un objeto para no consumir tanta memoria. A ver, y vos mirá tu computadora y decís que yo tengo 8 GB de RAM, o sea, no los va a llenar nunca. Pero estamos hablando de ya tener esa mentalidad de ahorrar consumo para cuando mi aplicación está corriendo, por ejemplo, en un servidor web y hay miles de usuarios entrando, y ahí sí, que vos uses el array list y no el vector, donde en cada consulta robás milésimas de segundo, ahí sí te influye, porque cuando entra mucha gente o hay mucha información, se te puede explotar todo, ¿me entendés? Por eso te digo, esas recomendaciones que nosotros les damos no las van a notar nunca ustedes, es a grandes volúmenes de información. Por eso que siempre un buen caso es el padrón, porque el padrón no sé cuánto tiene, 50, 60, no sé cuántos millones de personas tiene cargada. Cuando vos haces una búsqueda por DNI, piensen que está buscando ahí adentro. ¿Sí? Por eso tenés que tener bien optimizada esa parte. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Por eso siempre, a ver, ahí es como, me quedé pensando en tu comentario, digo, es como creer o reventar. A ver, que Fede, Nelson o que yo te digamos, mirá, usa esta porque te va a andar mejor, y es como creer pero no lo vas a ver, ¿me entendés? O sea, hasta que el día de mañana estés laburando en algún lado y en un servidor web que pongas y entre mucha gente se te explote todo. No, obvio, Sería son una en cosa casos muy así. extremos, pero capaz que algún día te das cuenta, ¿viste? Te acordás que no lo dijeron en la clase práctica y bueno, lo querés cambiar. Claro, porque, a ver, siempre ustedes piénsenlo, lo mismo que yo les contaba de Java con la velocidad de compilación cuando surgió y todo. Ustedes piensen que ahora, en una computadora nuestra o en un celular nuestro, en general, nos sobra memoria RAM.
pero hace 15 años no te sobraba ni en la compu, ni en el celular, ni en ningún lado, ¿sí? Por eso que todos estos lenguajes están preparados para optimizar ese consumo. Y después en la vida real, cuando ustedes hagan una página web el año que viene con la materia PO y lo cuelguen en algún servidor web donde uno tiene que pagar el hosting, vos querés 2 GB de RAM, te sale tanta plata. Querés 4, te sale el doble de dólares, y así vas incrementando. O sea, es todo proporcional a la cantidad de plata que vos le quieras poner. Entonces tampoco se trata de hacer una web más o menos programada como se puede y después gastar un montón de plata comprando memoria RAM o procesador, ¿sí? No sé si alguno tiene experiencia, pero si ustedes ponen una página web en Amazon, te cobran cada mega que consumís, digamos, te matan en dólares. Entonces hay que tratar de que todo sea lo más performante posible. ¿Sí? Ahí estaba leyendo el chat. Sí, no hay que inventar nada, ¿sí? Y acuérdense, así cerramos el tema colecciones, elijan la colección acorde al problema cuando hagamos la práctica. Por más que con el array list, incluso con el vector, solucionan cualquier caso, elijan la lista correcta para ahorrarse líneas de código. Eso es lo que les va a tratar de marcar tanto Fede como Nelson como C. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otro problema. Les diría que casi lo deben haber ustedes ya detectado trabajando con el IDE, pero probablemente no le prestaron atención, que es el tema de las excepciones. Ustedes empezaron a notar cuando están con el IntelliJ, ahí mientras voy compartiendo la pantalla, cuando están con IntelliJ, que muchas veces escriben alguna porción de código y te dice que puede haber una excepción y te agrega una palabrita throws o algo así en el encabezado de la clase. ¿Lo empezaron a ver eso? Que les pasara en el IntelliJ, ¿eh? ¿Alguno le pasó? No, creo que a mí todavía no. No, por lo menos a mí no. Bueno, entonces vienen bien por ahora. A mí me pasó el en tema... el DJ. Ah, ¿te pasó? Que te lo marcó en Sí. rojo. Con el tema de las fechas, me había tirado un throw no sé cuánto, que después Fede me cagó a pedo y dijo, eso no se hace. Y después un try catch que también era más difícil todavía, así que, pero fue lo único que vi, no entendí nada igual. Claro, a ver, vamos a tratar de charlar un ratito sobre lo que es el manejo de errores que Java detecta y cómo actúa en consecuencia de eso, ¿sí? A ese manejo de errores, que como vos contabas recién, que apareció una palabrita throws y una palabrita try catch, a ese manejo de errores se le llama excepciones, ¿sí? En la terminología de todos los lenguajes orientados a objetos se le llama excepción. Fíjense cómo dice ahí el primer párrafo. ¿A qué le llamamos excepción? A cualquier cosa que me pasa mientras estoy ejecutando el programa y hace que el programa se corte. Por ejemplo, si me estoy logueando, estoy entrando en un sistema y tengo el login, tengo que poner el usuario y la contraseña, y la base de datos donde están los datos está caída, eso es una excepción, ¿sí? Porque quiero validarme contra un servidor que está apagado. Digo, me quedé sin memoria RAM mientras estoy ejecutando un programa y se va a volar, eso es una excepción. Estoy conectado a una página web y se cayó el servidor, es una excepción. Cualquier cosa que haga que se aborte mi aplicación mientras la estoy ejecutando, porque esto se supone que vos levantaste el sistema, pero en el momento que lo querés usar, en algún momento se vuela. ¿Sí? Esto es lo que se llama excepción.
Fíjense en el segundo párrafo. Interrumpe el flujo normal porque le falló algo. ¿Cuántos casos posibles de falla hay? 10.000 millones. Uno de los ejercicios más comunes que hacemos en la práctica cuando trabajamos con excepciones, por ejemplo, querés abrir un archivo de texto y el archivo ya lo tenés abierto y te va a tirar error, ¿sí? Porque está siendo procesado por otro. Querés abrir un archivo de texto y no existe el nombre que vos le estás pasando, entonces te va a devolver un error porque no lo encontró. Y así montones de situaciones, ¿sí? Por lo tanto, grábense a partir de ahora que todo problema que ocurre ejecutando en los lenguajes de objetos se le llama excepción. No utilicen la palabra error, no utilicen la palabra falla, no. Tengo una excepción que corta la ejecución de la aplicación. Y lo que nosotros tenemos que lograr como programadores es que esa excepción o esa falla que se produce genere la menor cantidad de daños posibles. ¿Qué quiere decir? Si a mí se me cortó la conexión con el servidor o el archivo que quiero abrir dejó de existir o lo está usando otro, lo que tengo que lograr es que esa falla quede encapsulada y mostrarle al usuario un simple mensajito que diga no se puede realizar la operación, intente más tarde, avise al programador, pero que no haga que todo vuele, ¿sí? De eso se trata lo que vamos a ver. Cómo encapsulo la falla para decirle al usuario, che, falla, pero podés continuar por acá. Un ejemplo de esto también puede ser, ¿vieron cuando ustedes en el celular están corriendo alguna de las aplicaciones, que puede ser un jueguito o lo que sea, y por ahí se les cierra y dice esta aplicación ha fallado o algo, y se cierra y sigue utilizando el celular? ¿Eso les ha pasado? Sí, que cuando dice ha dejado de responder. Exacto. Eso también es un error o un problema de la aplicación, una excepción, que fue atrapado, me muestra ese mensaje, pero no me traba todo el teléfono, ¿sí? La idea es que si ese fallo fue atrapado correctamente, tengo ese cartelito, pero el celular lo puedo seguir utilizando. Ahora, hay otras excepciones que no son controladas, y es cuando, por ejemplo, les nombro el celu porque es lo más fácil de darte cuenta, hay aplicaciones que se mueren y te traban el celu, y si no lo reinician no vuelve mal el celular. Supongo que también en algún caso les ha pasado. Más que nada cuando me estoy quedando sin memoria o algo. ¿Les han pasado Segunda esos me pasó casos? más Cuando el celu ya tiene sus años. ahí ya se Claro, complica. exacto. Cuando el celu tiene sus años, ¿qué es lo primero que le pasa? Se empieza a quedar sin memoria. Cuando vas abriendo un par de aplicaciones y le consumís toda la memoria RAM al celular y no hay ninguna de las aplicaciones que vaya liberando memoria, llega un momento que explota todo. Y en ese momento deja de ser una excepción porque el celular no lo puede controlar y se te murió. Y si no lo reinicias, no vuelve más. El tema de la excepción se trata un minuto antes. Controlar esa falla y hacer algo al respecto. Y a partir de ahora, ustedes van a empezar a lidiar con esta situación, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Java utiliza excepciones para manejar los errores. Acuérdense, si yo hablo de una palabra error que no la pude atrapar en una excepción, me genera una falla fatal y me vuela la aplicación entera y me saca al toque. Es más, puede provocar que se me trabe la computadora o el servidor, ¿sí? Ahí tienen errores muy comunes que pasan mientras estoy ejecutando algo de código como el que escriben ustedes. Por ejemplo, puedo querer acceder a una posición de un arreglo que no exista y se empieza a producir una cadena de errores. ¿Sí? Falta de memoria, ejecutar un query incorrecto, mal escrito, o con una tabla que no exista, o
cuando quiero ejecutar un query, si nadie lo están viendo, ¿no? Pero un query es una consulta a la base de datos, o, por ejemplo, realizo consultas a la base de datos y en un determinado momento me cambian la clave de acceso a la base de datos y mi programa quiere acceder y le va a tirar que no puede, tengo que atrapar ese error también para convertirlo en una excepción, ¿sí? Hay 2 millones. Pero lo importante es aprender a cómo encerrar esas posibles fallas. 2 tipos de excepciones. Las chequeadas y las no chequeadas. Es fácil, digamos. Las chequeadas, fíjense lo que va diciendo ahí. El compilador, cuando ustedes le van tratando de escribir el código y lo empiezan a compilar, los chequeados son los que el compilador detecta que puede haber un punto de falla, que son, como les decía recién, acceder a una base de datos, acceder a un archivo. Entonces el compilador dice, che, mirá que esto, cuando vos lo estés ejecutando, puede fallar, entonces vamos a poner determinado código para que no se escape, como dice acá, de nuestro alcance. El compilador te ayuda a detectar esos casos. Y ahí es cuando te pide que pongas un import o alguna sentencia como try catch que vamos a ver a continuación. Y las no verificadas son las que nadie puede prever. Por lo tanto, Java no puede darse cuenta para avisarte y decirte, che, tratá de poner algo acá. Nada, esas son las peores fallas imprevistas que uno no puede prever. Digamos, de esas no nos tenemos que preocupar porque, más que nada, son situaciones que uno tendría que tratar de pulir. Por ejemplo, falló el servidor donde está corriendo la aplicación o algún error grave, pum, pum, y mi aplicación se trabó toda y se rompe. Pero insisto, son situaciones que no se pueden prever, anormales, digamos, fallas que no pasan casi nunca. Profe, Nosotros nos vamos a concentrar en estas, que son las que el lenguaje me ayuda mientras compila. cuando el IDE a veces te dice que quedó un atributo sin inicializar, algo así, ¿eso también sería una excepción que se da cuenta? ¿O eso no? Claro, todo, ustedes piénsenlo así, todo lo que el IDE, ¿sí?, te dice, te falta esto, puede fallar acá, te avisa, es todo lo que está ahí marcado, son todas las verificadas, ¿sí? En algunas te ayuda el IDE antes de que vos compiles, y otra cuando vos ejecutás la compilación para correrlo, ahí te las detecta, ¿sí? Pero está todo dentro de este mundo de la opción de verificadas. Todo lo que nosotros hagamos escribiendo código para atrapar errores, está todo encerrado ahí. El resto son, como te decía recién, situaciones raras. Ahora, antes de pasar al código, ¿qué diferencia notan ustedes entre BlueJ, que era algo muy básico, que vimos en el primer cuatrimestre, y un IDE profesional, digamos, como el IntelliJ u otros que hay? ¿El IntelliJ colabora más en la detección de errores de ustedes en la escritura y en los avisos y eso? ¿Qué opinan? Todo el tiempo. Sí, Está mucho más arriba. todo lo mínimo te lo muestra. Todo lo que tengas mal. Exacto. BlueJ versión Blood ¿Por qué? Claro, una diferencia bárbara. ¿Y por qué les parece que hace eso? ¿Por qué, ¿Por qué? Y profesor? para Claro, mejorar la tanto. experiencia de usuario. Bien. ¿Y qué es lo que quiere? Porque para ahorrar tiempo sería. Bien. Hasta ahora vamos todos correctos. Pero ¿qué les parece que es su objetivo final, digamos? Como dicen ustedes, quiere ser el mejor IDE, quiere que el usuario esté cómodo, obviamente quiere minimizar los errores. Que ¿Pero qué está cuando buscando? que cuando lo ejecute no se rompa todo. Exacto. Sí, ¿sí? ser Lo más que está eficiente. tratando de buscar es eso, ¿sí?
que antes de que vos le des ejecución, acuérdense que cuando yo lo ejecuto lo compila todo al mismo tiempo, lo que está tratando el IDE es decir, che, programador, presta atención, y en lugar de darle compilar y que yo tenga que renegar generando el código compilado y avisarte de los errores, te lo estoy avisando antes. ¿Se entiende? O sea, está tratando como de adelantarse a la detección para no perder tiempo en la compilación, ¿sí? Digamos, es como que va programando al lado mío, diciéndome acá te olvidaste el punto, acá te olvidaste la coma, acá te falta el import, y así va colaborando. Por lo tanto, ustedes, obviamente al BlueJay ya no lo queremos ver ni cerca. ¿O no? Ya lo eliminé. No, olvídate Ustedes ahora de piensan, DJ. claro, ustedes Queda una piénsenlo. nostalgia. Claro, piénsenlo como que fue el que les enseñó y ya está. Pero siempre algo como para que ustedes entiendan la tarea del IDE, de los IDE profesionales, por qué me van ayudando todo el tiempo, incluso vieron que utilizan distintos colores para marcarme los tipos de falla. Digo, es como si el IDE fuera un auto moderno con un tablero recontra sofisticado y tengo una lucecita que me dice, che, se te desinfló la goma, te falta aceite, che, hace calor, prende el aire. Digo, entonces yo me despreocupo porque sé que el auto está monitoreando un montón de cosas. ¿Sí? Y el BlueJay sería un auto de hace 50 años con un tablero que solamente me marcaba la temperatura. ¿Sí? Digo, una cosa así. Ahora, cuando el otro fallaba, si yo me olvidaba de la temperatura, volaba todo o se rompió otra cosa y no me daba cuenta. En cambio, en el nuevo, tengo 10 millones de alertas que colaboran conmigo. Yo lo pensaría así. Bien, ¿qué tenemos que hacer para atrapar las excepciones o para colaborar? Bien, concéntrese del lado izquierdo, donde tienen ese código escrito. Esta es una clase Java. Todo lo que, digamos, uno va escribiendo en esta clase, que como el nombre lo dice, está tratando de interactuar con un archivo, ¿sí? Donde yo estoy realizando una operación de lectura, ahí en el método read. Entonces, el ejemplo de lo que va a tratar de contarles es, si ustedes escriben ese código que está en color negro, ¿sí? Las líneas que están en color rojo son posibles puntos de error. ¿Estamos de acuerdo? Porque son los momentos donde intenta acceder a leer un archivo. Entonces, como dice del lado derecho, si ustedes escriben ese código y le dan a ejecutar, o lo compilan, ¿sí? El compilador, ¿qué va a hacer? O el IDE te va a avisar y te va a decir, che, en esas líneas podés tener una posible excepción. Y les va a mostrar el tipo de excepción que podrían llegar a tener. Fíjense que ahí pueden tener una excepción de archivo no encontrado, ¿sí? Entonces lo que te está diciendo es, si vos escribiste esa línea, yo como compilador o como IDE te estoy diciendo, mira, podés tener una excepción de archivo no encontrado. ¿Querés? Fíjense lo que dice abajo, ¿sí? El compilador detecta que esos métodos no especifican ni capturan ningún error. Entonces lo primero que te va a decir es, ¿querés que te agregue la palabra throws con la excepción? O sea, te va a sugerir insertarte esto de manera automática. Entonces te está diciendo el compilador, che, mirá, vos estás tratando de interactuar con un archivo, no lo atrapaste al error, ¿querés que yo te inserte eso que marqué de manera automática? Lo que genera la palabra throws es que si se produce una falla, dispare un error o una excepción puntual. Y al disparar esa excepción, el core de Java lo va a atrapar y te va a mostrar un cartel que va a decir File not found exception si se produce una falla. Pero no va a ser un error que haga que nuestro programa se corte y se trabe todo y no muestre nada. ¿Sí? La opción 1 para manejar una excepción es con la palabrita
throws. Es disparar para ese lado si me falla la apertura del archivo. Ahí le estoy dejando al compilador que me ayude y atrape el error. Más o menos se van imaginando por dónde venimos. Sí. O sea, también está hecho ya, lo hace el mismo core de Java. No es que Lo hay hace el que, IDE, no hay el que IDE directamente. pensar cómo Claro. atraparlo ni nada. Vos le pones esto y ya está. Exacto. Esta es la opción 1, la más cómoda. Digamos, cuando ustedes tienen una línea de código crítica, donde el IDE con el compilador dicen, che, pará, si vos vas a interactuar con algo externo, que es un archivo, puede estar fallado el archivo o puede no existir, te recomiendo que pongas una excepción. ¿Querés que te ponga el throw? Te dice, y vos le das seguramente OK. Ahí te dejo hablar, perdón. Y te agrega lo que ustedes están viendo del lado izquierdo en color azul. Hay un montón de tipos de excepción, ¿sí? Por eso la que dice File Not Found es muy específica, pero en el segundo caso, que es la que yo marqué ahora, es una excepción genérica, que atrapa cualquier falla. Y el único cartelito que te va a mostrar al usuario, si el archivo ese no existe o está bloqueado, te va a decir se produjo una excepción. Que es lo mismo que decíamos hoy que te pasa en el celular, cuando dice la aplicación dejó de funcionar y no sabes por qué motivo. ¿Sí? Alguien iba a preguntar algo que yo lo interrumpí. Yo. Esos, digamos, cartelitos, o sea, de esas excepciones, ¿te la marca después de compilar, durante la compilación? Depende del IDE. Depende del IDE. IntelliJ ya te lo va a marcar antes de compilar. NetBeans también todo, pero por ejemplo, el BlueJ capaz que te lo marca tarde, después. ¿Sí? Depende del IDE. Te lo marcan antes o cuando compile, automáticamente no te va a dejar pasar y te va a parar ahí. Claro, porque por ahí eso cambiaba, digamos, en cuanto a lo que lo escriba vos, que te lo dé el IDE. Porque si tenés que esperar que compile todo el programa y después ver todos los errores. No, el IntelliJ te lo va haciendo, y NetBeans también, todo te lo van haciendo a medida que vos escribís. ¿Sí? Y esto que está en color azul del lado izquierdo, que yo tengo marcado, y el otro, eso no lo escribís vos, te lo inserta automáticamente. Te dice, ¿querés que te inserte el throws? Vos le ponés que sí, y te escribe esas partes que están en azul. Acuérdense que esto es propagar el error para que otro se encargue. ¿Sí? Entonces, si mis códigos, que está color rojo, estoy mirando al lado izquierdo, genera alguna falla al querer leer ese archivo, se va a propagar un error con la clase exception o file not found exception y muestran un cartelito que indica la falla. Es como lavarse las manos y que se encargue otro. Claro, pero profe, eso vos lo dejás y que, o sea, ya fue, dejás el error en sí. Esta es la opción más fácil y es la que usamos el 90% de las veces. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna consulta más de esta porción de código? Así seguimos. No. No. Bien, bien. Piensen que ustedes como programadores, igual que yo, nos vemos tentados a decirle al IDE, sí, poneme el throw y chao. No nos hacemos problema. ¿Sí? ¿Por qué le parece que nos vemos tentados? Porque es más fácil. Sería como por las dudas que esté. Exactamente, muy bien, ahí me gustó. A ver, sería como decirle al IDE, listo, te hago caso, lo pongo, porque, a ver, no es por la duda que esté, si no lo pones, no te deja pasar, no te lo ejecuta. ¿Se entiende? Esto no es optativo. Claro, no lo compila directamente. No te lo compila, o sea,
te rechaza la compilación. A ver, no es, esto, me lo olvidé yo de decir eso, ¿sí? Digo, este código que está en azul, no es optativo. Cuando él compila o el IDE está escribiendo el código y te hace el aviso, es o pones el throws o haces lo que viene, que yo le voy a explicar en la diapositiva que sigue. Pero si no pones una de las dos, no te lo va a ejecutar. Porque la visión del compilador es, si vos no atrapás ese error o ese posible punto de fallo, no te dejo ejecutar. Fíjense cómo colabora el compilador conmigo, porque me cierra los caminos. Todo lo que el compilador interpreta como un posible punto de fallo, o le pongo el throws o le pongo el try catch, que lo vamos a ver ahora a continuación. Si no, no puedo pasar. Qué sé yo, es como si viniera un electricista a mi casa y me dice, si no tenés el disyuntor por seguridad, no te conecto la luz. ¿Sí? Una cosa así, digo. Y no te deja pasar, ¿eh? O sea, no es que, bueno, está bien, gracias por avisarme, pero no te doy bolilla. No. No puedo compilar. ¿Se entienden que no está librado al azar, no? Sí, sí. ¿Está bien? Medio autoritario parece. Bueno, y si no utilizo el throws, me encuentro obligado a capturar la excepción en forma manual. O sea, tengo que escribir este código que ustedes están viendo a continuación. Tienen que escribir. Son 3 bloques. El código normal de ustedes, fíjense que está marcado acá con una llave. Este es el código normal. Este es el código que ustedes escriben. Que yo, por ejemplo, abro un archivo, lo leo y lo cierro. Esto es lo que el compilador me dice, che, esto puede fallar. O ponés el throws o ponés el try catch. Entonces, si lo voy a capturar yo, el código que puede fallar se encierra entre un try con una llave y esta llave. En este bloque va el código que puede fallar. Después, ¿qué hago con el código que puede fallar? En el caso que falle. Bueno, se van poniendo distintos catch. Si falla porque no pudiste abrir el archivo, se va a meter acá. Si falla porque no pudiste leer el archivo, por ejemplo, porque está bloqueado, se va a meter acá. Y si falla porque no lo pudiste cerrar, se va a meter acá. ¿Se entiende que lo que estoy haciendo ahí estoy diciendo o marcando distintos puntos de distintos casos de falla? Y ahí donde dice do something sería poner un mensaje acorde a lo que falló. Fíjense que lo dice del lado derecho, digo, estamos manejando la excepción. Y ahí yo podría agarrar y decir, no puedo abrir el archivo, no lo puedo leer, no lo puedo cerrar, para que el usuario entienda qué es lo que falló. Más o menos se dan cuenta. Esto obviamente en la práctica lo vamos a hacer y lo vamos a probar generando errores. ¿Esto en la práctica sigue en el TP3? Esto va a aparecer de ahora en adelante en todas las prácticas, el manejo de excepciones, porque cuando empecemos a tener variedad de ejercicios, nos va a ir pasando. No es que lo vas a tener en una práctica sola, ¿me entendés? Sí, El pero TP3 decía no es interfaz. si lo implementa ahora, el TP ya. ¿Cómo? No lo escuché. Si este TP ya lo implementa, el de interfase. Claro, pero yo lo que digo es, como nosotros vamos a empezar a escribir código cada vez más complejo, va a tener más puntos de falla para el compilador,
Por eso le decía, el tema de capturar excepciones o hacer que el compilador las maneje con el throws va a aparecer en ejercicios de cualquier práctica de ahora en adelante. ¿Sí? Porque por ahí querés hacer alguna porción de código que el compilador dice, che, acá puede fallar, te lo va a marcar y vas a tener que ponerle la excepción. Y el año que viene, cuando ustedes trabajen en PO muchísimo con base de datos, cada interacción que haces con una base de datos que es un elemento o un objeto externo, necesita de excepciones para no tener problemas si la base de datos cambió o está apagada o ese tipo de cosas. Bueno, ¿puedo avanzar un poquito más? Acá tienen un ejemplo, no se asusten, donde combina propagar excepción con un try catch. Tienen 3 métodos, fíjense. Tienen el método 1, el MET1, tienen el método 2 y el método 3. El 2 y el 3 disparan excepciones, fíjense cómo dice ahí la burbujita, fíjense, dice, propagan excepciones y estas alguien las va a manejar. ¿Sí? El método 2 y el 3 se sacan de encima el punto de falla poniendo throws exception. Y el método 1 es el que termina capturando el problema. Y tiene que poner un try catch. Fíjense que el método 1 llama al 2. El 2 llama al 3. El que tiene el punto de falla es el 3. El 3 dice que se encargue el que me llamó. ¿Quién llamó al 3? El 2. El 2 dice que se encargue el que me llamó, que es el 1. Entonces el 1 tiene el bloque try catch que atrapa el error. El punto de falla termina siendo acá. Por eso va en un try catch y el catch es genérico. Cualquier error que se produzca te va a mostrar un error por consola o por mensaje. Esto es una combinación de propagar errores y quién es el que realmente se termina haciendo cargo de atrapar ese error. Muy, muy raro, ¿lo ven este código? Siempre es tipo el primero de la cadena, por así decirlo, el que se hace cargo. Lo resumiste perfecto, exacto. Fíjense que acá el primero de la cadena es el método 1, pero el problemático es el 3, ¿sí? Que es el que hace la lectura de un archivo. Pero es como vos decís, como el 1 llama al 2 y el 2 llama al 3, y después si lo recorro al revés, el 3 se lo saca de encima con el throw, y le dice que se encargue el que me llamó. El 2 hace lo mismo, che, que se encargue el que me llamó. Cae todo en el 1. Y el 1 tiene que poner el try catch para atrapar el error, en el caso que se produzca, ¿no? Y poder mostrar un mensaje decente al usuario, ¿sí? Que sería ese do error processing. Es como mostrar un texto por consola. Insisto, es algo nuevo que combina sacarse de encima el error con el throws y combina atrapar el error con el try catch. Pero bueno, esto va a ser parte de todo lo que ustedes vayan programando día por día. Los va a acompañar de ahora en adelante siempre. Vamos a ver un poquito más, por las dudas que nos perdamos. Dentro del bloque try, siempre acuérdense que va el código que puede fallar. ¿Sí? Se pone try, llave, llave, y ahí adentro se pone el código de siempre, pero es el que puede originar algún punto de falla. Después viene el catch. Se puede poner un solo catch o se pueden poner todo lo que ustedes quieran.
porque yo puedo atrapar el error en forma genérica y decir falló, o puedo hacer como acá, puedo ir probando. Si la falla es, qué sé yo, por un SQL, por una entrada-salida, y puedo generar un mensaje más cercano al error que realmente se produjo. Pero el bloque catch es el que atrapa la falla, detecta de qué tipo es y me muestra ese error. Si ustedes se fijan, esta variable E, que es la que se está declarando de tipo excepción, después, cuando yo saco el mensaje por consola, tiene el método getMessage, que es el que me va a mostrar el mensaje por consola. ¿Sí? Y me falta agregarle una cosita más. Bueno, ahí tienen 3 ejemplos, hay un montón de cómo escribir el catch. El más común es el último, porque es el que atrapa cualquier tipo de excepción. ¿Sí? Lo más común es poner el último, que atrapa cualquier error, si fue de SQL, base de datos, lo que sea, con exception lo atrapo. Lo que pasa es que el mensaje que voy a mostrar es un mensaje muy genérico, que va a ser se produjo un error y nada más. No puedo especificar qué tipo de error, porque como dijimos recién, es muy genérico. ¿Y se va a tardar más en detectarlo, digamos, ya que es más general? No, porque es instantáneo, ¿viste? Porque, digamos, cuando viene el error, viene especificado ya de qué tipo es. Lo que pasa es que si yo decido poner solamente esta línea, no te puedo dar precisión de qué es lo que pasó. Si yo voy poniendo excepciones específicas, como dice acá, se puede saber puntualmente. Suponete que me estoy conectando a una base de datos. Si yo pongo esta, me va a decir se produjo un error. Ahora, si pongo excepciones más puntuales, me va a decir, no, mira, la contraseña no te coincide, el usuario y la clase, la contraseña, perdón, no coinciden, o te va a decir la base de datos está apagada, o algo más puntual. ¿Sí? Pero tengo que andar poniendo más bloques catch. Depende de nosotros. ¿Lo hacemos más puntual o lo hacemos más genérico? No hay mucho más para... ¿Cómo? El bloque catch exception es el que tiene exception solo. No tiene el método ese, como es para mostrar el mensaje de getMessage. Sí, lo que pasa es que acá te está mostrando el encabezado. Sí, todos adentro tienen esto. Claro, y eso si no te vos mostraría el error, digamos, o te lo muestra más general. Claro, te lo muestra general. Te dice se produjo un error, pero en inglés. No te dice qué tipo de error, ¿me entendés? Sí, está. Ya ustedes traten de entenderlo, el concepto. Después cuando lo bajen a la práctica, ahí se van a terminar de poner canchero. Por eso les decía mucho, no se preocupen todavía en cómo escribirlo. Y fíjense en este ejemplo, aparece, además del try y del catch, aparece la opción de un tercer bloque que se llama finally. Esto lo tienen que leer así. En el try va el código que puede fallar. En el catch van las distintas advertencias y el bloque finally es el bloque que se ejecuta como finalización. Se haya producido una ejecución normal o haya fallado. O sea, este pedazo de código que está en el finally se ejecuta sí o sí. Hayan dado bien o hayan dado mal. Y generalmente se dice que en este bloque lo que se hace es la liberación de los recursos o el cierre de este método. ¿Sí? Pero el bloque finally se ejecuta sí o sí. O sea, haya funcionado bien o haya funcionado mal mi código. Eso se hace para que no siga comiendo recursos, ¿no? Exacto. Vamos a poner un ejemplo muy puntual.
Imagínense que ustedes quieren abrir un archivo TXT que esté en el disco de ustedes. Muy básico el ejemplo. Cuando intenta abrirlo o intenta escribirle algo o algo, falla. ¿Qué iría en el bloque finally? Iría la liberación del uso de ese archivo, porque si no me queda como que alguien lo está utilizando y me queda trabado de ahí en adelante y nadie más puede acceder a ese archivo, digamos. Yo para que se imaginen algo en la cabeza, digamos. Si yo no hago en el finally la liberación de esa conexión con el archivo, no solamente que no libero los recursos que estoy consumiendo, sino que además al archivo lo dejo bloqueado. Y lo mismo me puede pasar con la conexión a una base de datos. Yo intento conectarme, me ande bien o me ande mal, en el finally tengo que desconectarme, porque si no, esa conexión me queda como establecida y sigo consumiendo recursos, hayan dado bien o hayan dado mal. ¿Sí? Por eso se dice que en el finally libero los recursos consumidos. Es medio raro, digamos, pero ese sería el funcionamiento de esta parte, digamos, del tercer bloque. Por lo tanto, el tercer bloque, si ustedes consumen algún recurso, hay que ponerlo sí o sí para liberar esa memoria o esas conexiones que uno intentó establecer. Si ustedes se fijan acá, está haciendo un close. Y o sea, está liberando esa conexión que estableció en el try con el archivo TXT. ¿Qué les parece más o menos? Pasa a tener una complejidad extra la escritura del código en ciertos casos. Pero es bastante entendible dentro de todo. Sí, lo único que yo necesito que entiendan es que esto es obligación. A ver, en el momento que el IntelliJ o el compilador les diga, che, acá tenés que poner un throws o algo, es obligación. O sea, o ponen un throws para sacárselo encima, o ponen un try, catch y finally para que les quede un código prolijo y un buen código, pero no es opcional. Si vos querés interactuar, en este ejemplo puntual, con este archivo, outfile.txt, o ponés esas dos opciones o no compila. Y no lo vas a poder ejecutar nunca. Está bueno que sea obligatorio, porque si no, no lo haríamos. ¿Qué opinan ustedes? Si no fuera obligatorio, no lo hacemos. Y no. Claro, o lo hacemos cuando tengamos ganas o cuando estemos con tiempo, y cuando estemos apurados no lo hacemos nada. Para que quede todo más formal. Es como una buena práctica que quedó. Exactamente, es una buena práctica que con el tiempo se volvió obligatoria. Igual, si vendés el producto y vos querés que ande todo bien, qué sé yo lo pondría. No, es que no depende tanto de eso, depende de que los IDE no te dejan pasar, no te compilan, ¿me entendés? O sea, si vos no cumplís con esto, ni siquiera depende de vos con un producto bueno que quieras vender, ¿me entendés? O sea, el IDE no te compila el código, no lo podés ejecutar. Digo, a ese extremo es obligatorio. Obviamente que está bueno porque cuando nos vamos acostumbrando, son 2 segundos más. ¿Sí? Porque ya van a ver, cuando lo empiecen a usar en la práctica, que el mismo IDE te dice, che, ¿querés que te ponga un try catch? Y ya automáticamente te lo inserta de manera automática. Este código que ustedes ven en rojo, la estructura vacía, cuando te detecta y vos elegís que en lugar de un throw te ponga un try catch, te pega la estructura directamente. O sea, no tienen mucho que procesar, te la arma sola. Así que hasta te lo resuelve en la estructura. O sea, lo que están viendo en rojo, te lo inserta, rodeando al código peligroso o con potencial falla en la ejecución. Así que bueno. Bueno,
Vimos colecciones, vimos excepciones, sí. O sea que se adapta al código o como que lo tenés que poner vos, a la cantidad de catch y eso. No, cuando te arma la estructura, te pone un solo catch. Si vos querés más, los agregás vos. Listo. Pero la estructura, el IDE se va a dar cuenta, mirá, el IDE te va a decir, este es tu punto de falla. Esa línea es el punto de falla, ¿sí? ¿Qué querés hacer? ¿Querés poner un throw? Poné un throw para que se salga, que alguien se encargue. Si no, podés insertar un try catch y te pone el try rodeando a la línea potencialmente peligrosa. ¿Entendés? Y te pone un solo catch. Después el resto te lo tenés que agregar vos, si querés más detalle. Y también se da cuenta cuando... ahora ahí le pregunto. Hable. Sí, se da cuenta solo, sí, eso. Vos decís, No, pero digo, en las cadenas, por ejemplo. Cuando, como el ejemplo de método 1 que llamaba al 2 y el 2 al 3. Sí, este ejemplo es buenísimo. Esperá que voy a volver, Ahí me pasé, acá. Acá, cuando ustedes insertan el try, ustedes seleccionan y le dicen, poneme un try sobre lo que está seleccionado. Eso es lo que te queda encerrado en el try, ¿me entendés? Pero te lo va a poner ahí, no te lo va a poner allá abajo. Te lo va a poner en el 1, no en el 3. Claro, porque nosotros seleccionamos dónde. Exactamente. Pero nada, no se vuelvan locos, porque ya lo van a ir probando y practicando, pero sepan que el IDE me lo detecta, me prohíbe pasar si no pongo algo, y después me ayuda escribiendo el throw o escribiendo el try. Lo bueno es que es obligatorio, o sea, no vas a compilar jamás si no cumplís con esto cuando el IDE te lo exija. Así que despreocúpense. Si no se lo exige, ustedes le dan tiqui, 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 en la línea de código que te lo exija, ahí va a tener que frenar y tomás uno de los dos caminos. ¿Está bien? Bueno, les quería decir algo más. Sobre todo mañana o el lunes, a todos los que me mandaron el mail para trabajar, les voy a estar respondiendo y les voy a estar pidiendo que me envíen un currículum de una sola carilla a una dirección de correo que yo les voy a pasar. Y eso el primer paso de evaluación va a ser mi jefe, que va a leer el currículum que ustedes tengan. Entiendo que no es un currículum grande, pero simplemente lo que pretendemos que pongan es qué herramientita conocen y si tuvieron alguna experiencia haciendo algo relacionado con la informática, nada más. Pero escríbanlo prolijo y escríbanlo detallado y no inventen nada fuera de lo que conocen. ¿Está bien? Pero yo les voy a responder el mail uno por uno y les voy a pasar una casilla de correo donde lo tienen que mandar. Eso se envía en formato PDF. El que nunca hizo un currículum, si ustedes en el Word, por ejemplo, ponen archivo nuevo, tiene modelo de currículum. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me entendieron? Yo hice uno en Canva que tiene unos modelos muy lindos. En Canva está buenísimo, sí. Está buenísimo. Es buena tu acotación. Yo tiré el Word porque se me vino a la cabeza que lo tengo acá el icono. En Canva también está buenísimo, pero yo lo que quiero es, a cada uno le voy a responder el mail que mandó con esto que yo les indiqué. No sé si mañana o el lunes, porque tengo que esperar a ver qué casilla de correo me indican. Pero les vamos a pedir un CV de una carilla con los datos personales de ustedes y indíquenme, yo se los voy a mandar en el mail, qué carrera están estudiando, cuántas cursadas tienen, cuántos finales tienen y si tienen algún conocimiento relacionado con la informática. Obviamente ahí tienen que poner que estoy viendo Java, que estoy viendo Talide, y lo que puedan aportar de otras materias o de algún curso que hayan hecho por afuera. ¿Se entiende más o menos? Yo se los paso después todo en
en el mail. Ok, y en el caso en el que ya te hayamos mandado un currículum, te lo tenemos que mandar otro. Lo vuelven a mandar porque necesito que lo envíen a otro mail. Controlen, sí, yo estuve viendo, pero a los que me mandaron, por ahí les falta alguna de las cositas que yo les voy a pedir. ¿Sí? Especificando esos. Sí, porque como son todos estudiantes, más que nada queremos saber la carrera, la cantidad de finales que tenés aprobado y la cantidad de cursadas que tenés regularizadas. ¿Sí? Eso le falta a los que me mandaron. Pero no se apuren, yo les respondo el mail uno por uno y les paso bien la casilla de correo a la cual lo mandan. Así no lo mandan a la mía, sino a una que mi jefe pueda poder leerlo uno por uno, y después los vamos a llamar para el paso 2, que es charlar con nosotros 15 minutos. ¿Sí? Ok. Dale, Pero quédense buenísimo. tranquilos que está todo encaminado. Lo que pasa es que profe, buenísimo. mi jefe estuvo con COVID 15 días y nos paralizó todo. Pero bueno, ya está saliendo. Perdón, ¿y lo que no te mandamos? ¿Cómo? Si me podrías pasar el mail para lo que no te mandamos. O yo no estuve en la clase pasada y no sabía. Ah, no. Vos, si querés, si estás interesado, me escribís a mi mail personal. Poneme, profe, quiero participar del relevamiento de recursos para el área sistema, lo que quiera, un mail nada más. Que yo después les voy a responder con los datos puntuales que necesito. Escribime ahora si querés. Si alguno no se anotó y le interesa, me escribe, no pasa nada. Listo. Al mail mío, al personal, carlosdicico@unova. ¿Sí? Perfecto. Bueno, listo chicos, ¿no? Sobre la teoría nos vemos la semana que viene. Listo, Chino. Bueno, Nos vemos. Dale, profe, nos vemos, Profe, profe, hasta hasta luego. luego. Nos vemos. profe. Chao. Profe. Adiós, adiós.